¿Cuál es el verdadero problema de la delantera del Betis? Es verdad que ahora se está hablando mucho de la ausencia del Cucho Hernández, que creo que sin duda es el mejor delantero que tiene la plantilla, sin ser un 9 puro, pero creo que el verdadero problema del 9 en Heliópolis es que no ha habido un delantero mejor que Rubén Castro desde entonces. Desde que se marchó el Canario, ninguno de los delanteros que ha venido al Betis ya no es que mejore a Rubén Castro, es que ni lo iguala. Es verdad que el Canario no jugó, no ha ganado ningún título. Es verdad que jugó en segunda división. Es verdad que estaba en un Betis peor que el Betis actual, que no ha sido internacional. Pero, pese a todo eso, me mantengo en que Rubén Castro es mejor que todos los delanteros que han venido después de su época al Betis. Ahora hay que pensar también, como has dicho, en el Cucho Hernández, que aunque ahora mismo esté lesionado, es un delantero muy, muy completo. Sí. Es verdad que Rubén Castro en cifra probablemente sea casi imposible que se le iguale, pero veo al Cucho Hernández ahora mismo un delantero más completo que Rubén Castro. Rubén Castro era un definidor, tenía también muy buen juego de pie, sabía asociarse muy bien, pero no tiene la entrega y el sacrificio que tiene el Cucho Hernández y cómo pelea los balones. Es verdad que un delantero son goles. Son goles. Son dos escenarios completamente distintos. Ese Betis en el que jugaba Rubén Castro, la capacidad asociativa que tenía era completamente nula. Me das la razón. Te doy la razón. Imagínate el Cucho en aquel Betis y a Rubén Castro en el Betis actual. Tienes razón, pero me remito a lo que he dicho anteriormente. Veo al Cucho Hernández un delantero muy completo. Lleva apenas en la entidad verde y blanca 1 año y medio. Rubén Castro, si no me equivoco, creo que lleva a jugar con la camiseta verde y blanca cerca de 300 partidos. Hay que ver también al Cucho Hernández si aguanta esa cantidad de partidos. También es verdad que el Betis en ese momento era lo único a lo que se podía agarrar. Un delantero que año tras año, pese a los rumores y todo, aguantó en el equipo verde y blanco muchísimo tiempo. Hoy en día el Betis, nada más que destaca un jugador, ese jugador suele salir traspasado. Yo voy más lejos. El problema del Betis con la delantera ya no es solo Rubén Castro, es que es complicado y habría que debatirlo mucho si ha habido un delantero del nivel de Jorge Molina. Quizás en el prime, como gusta decir ahora, de Borja Iglesias, en su momento puede equipararse a Jorge Molina, muy lejos de Rubén Castro, pero repito que el problema del Betis es que no ha sabido fichar desde la marcha de Rubén Castro un delantero que iguale al Tiburón. Jorge Molina es cierto que aunque la afición verde y blanca le tenga mucho cariño, siempre ha sido un infravalorado en el fútbol español, ¿no? Es verdad que Rubén Castro metió muchos goles, pero también en esos goles hay que ver el trabajo sucio que le quitaba a Jorge Molina, la cantidad de asistencias, cómo se complementaban entre los dos. Y hablando de Borja Iglesias ha llegado a ganar un título con el Real Betis, haciendo muy buena temporada, pero aun siendo un delantero que de hecho es de los delanteros, por no decir el fichaje más caro en la posición de delantero centro del Betis, que pagaron 28 millones de euros. Es un delantero que ha dejado más malos recuerdos que bueno en la afición verde y blanca, a pesar de las buenas temporadas que tuvo. Pero yo creo que Borja Iglesias, pese a ganar títulos, no, como al final te doy la razón de que no le llega a los talones a ninguno de los dos, ¿eh? Y son delanteros que han jugado tanto en segunda división como en primera, pero... ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál es el verdadero problema del Real Betis Balompié con la delantera?